Muy buenas tardes, un gusto tengo de grabar esta pequeña exposición. Yo soy el coronel retirado del Ejército Argentino Miguel Recupero, eh, miembro del Instituto Sanmartiniano Corrientes y del Movimiento Sanmartiniano, sede provincia de Corrientes, y agradezco al Museo Histórico de la provincia de Corrientes y en especial a su director, el señor profesor González Azuaga, que me invitó a grabar una pequeña exposición de algún tema histórico, y yo he elegido un tema referido al general San Martín, puesto que, bueno, mi pasión es la vida y obra del gran capitán. Y un tema que siempre surge cuando uno expone sobre San Martín. Son estos temas polémicos que siempre son, o para el espectador común, son intrigantes, apasionantes, puesto que ha habido gente que ha publicado sobre este tipo de temas, eh, y a mi entender ha hecho bastante daño. El tema específicamente es San Martín mestizo, desmintiendo a este señor Hugo Chumbita. Espero aclarar algunas cuestiones. Este es un tema que acá en Corrientes algunos historiadores correntinos han tratado. Es el caso del doctor Carlos María Vargas Gómez o el caso del doctor Denil. Eh, eh, Hace un tiempo publicaron un libro que se llama Catecismo Sanmartiniano, y entre uno de los temas de controversia de ese libro trataban esto relacionado al mestizaje, al supuesto mestizaje del general San Martín y a la afiliación del general San Martín. Y yo a lo que ellos trataron en su momento, y tratando de desmentir a Chumbitá, le agrego en esta rápida exposición que este tema hace unos cuantos años atrás llegó a la justicia federal, y en virtud de una presentación que hicieron los familiares de los Alvear en relación a solicitar a la justicia que se realizara un ADN al cadáver del general San Martín, puesto que ellos esgrimían que San Martín era hijo de Diego de Alvear, el papá de otro personaje histórico muy conocido en la Argentina, Carlos María de Alvear, del general Carlos María de Alvear, y de una mujer indígena, que después se dijo que era la niñera de San Martín, Rosa Guarú. Entonces, de la relación de Diego de Alvear y esta mujer indígena, habría nacido el Libertador. Esta familia, Alvear, solicitó a la justicia federal que se extrajera material genético del cadáver de San Martín y se hiciera una comparación con sangre de uno de los integrantes, bueno, una comparación de ADN con uno de los integrantes de esta familia Alvear. En primera instancia, esta presentación tuvo éxito, puesto que le dio
la justicia de primera instancia le dio la posibilidad a la familia Alvear de realizar esta prueba, pero en segunda instancia fue desestimada. Actuó como perito asesor del Ministerio de Cultura y puesto que el Instituto Sanmartiniano depende del Ministerio de Cultura de la Nación, un historiador muy prestigioso y abogado además, el doctor Zarcona. El doctor Zarcona expuso una serie de argumentos de tipo histórico y que posibilitaron que en segunda instancia fuera rechazado de plano esta solicitud de la familia Alvear. Yo lo que quiero, y ya previo a entrar de lleno en el tema y explicar lo que terminó diciendo el fallo y los considerandos históricos que presentó la defensa, en este caso el doctor Zarcona, lo que quiero dejar en claro que el general San Martín, si fue mestizo, eso no le resta absolutamente nada de la obra, de la magnífica obra que llevó a cabo y de su personalidad, etc. Acá simplemente lo que se trata es de desestimar historias que carecen de fundamento, puesto que el investigador, el historiador, el que le apasionan los temas de historia, tiene que tratar de buscar la verdad o acercarse lo más que pueda a la verdad, más allá de las consecuencias que esta nos traiga aparejado. Y en el caso de esta afiliación de San Martín, los libros que escribió este señor Chumbitá carecen de eso que es tan imprescindible, que es estar sustentado con documentación probatoria. Yo me voy a ayudar con algunas preguntas que vamos a ir haciéndonos. Y en primera instancia le quiero leer cuáles fueron los considerandos que la Cámara Federal usó para desestimar la presentación de la familia Alvear. La Cámara revoca el fallo de primera instancia porque dice que la familia Alvear no tendría derecho a solicitar esta acción declarativa. No es una cuestión de ADN sí o ADN no, dice la Cámara, sino de si están o no legitimados los Alvear para hacer esta solicitud. Y aclara que no lo estarían por lo siguiente. Los derechos que invocan los Alvear son el derecho a la identidad de origen, son dos aspectos que invocan los Alvear para solicitar esta prueba de ADN en el cuerpo del general San Martín. El derecho de identidad de origen y el derecho a la verdad. Respecto al primero, la Cámara entiende que no está afectada la identidad de origen porque estos Alvear son muy remotos. La generación esta de Alvear es muy remota y colateral, o sea que no es directa la afiliación con el general San Martín. En relación al vínculo sanguíneo que ellos pretenden demostrar. Estamos hablando de séptima generación y además colateral, como les dije recién. Respecto al derecho de identidad que invocan, tendría sentido si fuera respecto a la certeza de su propio origen, cosa que no es así. Los únicos que tienen sentido a este derecho de identidad serían los familiares directos de San Martín, si los hubiera, no los hay tampoco. O si algún descendiente de San Martín hiciera este planteo. La Cámara tampoco hace lugar al derecho a la verdad porque sostiene que eso se aplica para casos de violaciones de derechos humanos o de lesa humanidad, cosa que acá no existe.
No es un problema de derecho humano o de lesa humanidad, el cual se está indagando acá. Y finalmente la Cámara entiende que no existe caso, porque este tema debe discutirse en el ámbito académico. Si no, la justicia estaría haciendo una suerte de revisionismo histórico. Se estaría colocando la justicia en el lugar de un historiador. Y como dice, haciendo revisionismo histórico. Así que finalmente termina diciendo que esto lo tiene que dirimir la parte académica. Y en relación a la parte académica, Sarcona, en los fundamentos que da, son más que suficientes para desestimar por completo toda la teoría de Hugo Chumbita, el cual, al margen, hizo, vendió muchos libros con esta, a mi ver, y por lo que ahora voy a empezar a explicar, con esta cuestión de San Martín Mestizo, que carece de fundamentos. En primera instancia deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Puede probar Chumbita que Diego de Alvear estuvo en las misiones jesuíticas y más específicamente en Yapeyú en la fecha que nació San Martín? Bueno, ante esa pregunta no hay nada con lo cual Chumbita pueda probar que estuvo Diego de Alvear en esa época en Yapeyú, puesto que este señor, según consta en documentación de sus memorias que se encontraron hace un tiempo atrás, que la misión que le da la corte española a efectos de demarcar los límites, él pasa por esta zona en el año 1793. 1793. Recordemos que San Martín nació en 1778. Es decir, que cuando Diego de Alvear transita por este lugar, haciendo esta famosa demarcación de límites, que está sentado en los registros de las memorias que le había dado la misión la corte española, la familia San Martín ya se había ido de Yapeyú, ya estaba prácticamente embarcándose para irse a España. Es decir, 5 años después pasó Diego de Alvear por este lugar. Ante esta situación, ya está ante esta desacreditación de lo que dice Chumbita, Chumbita termina diciendo que en algún momento estuvo por esa zona. Bueno, no es un argumento válido el terminar contestando eso, porque no hay ninguna prueba que haya estado antes este señor Diego de Alvear por esa zona. Es más, Alvear nace en Brasil, Alvear, me refiero a Carlos María de Alvear, nace en Brasil después de esa época. Es decir, que antes no hay nada que certifique que el señor Diego de Alvear haya estado por esa zona. Otra cuestión que nos develan los archivos estos encontrados de Diego de Alvear es que en esa época los españoles, y más aquellos de relevancia como los funcionarios españoles, y eso era Diego de Alvear, si tenían alguna relación con mujeres indígenas, era bastante denigrante, era prohibido. Él mismo se refiere a los indios como animales en esos textos. Así que es bastante difícil que haya tenido una relación
con esta supuesta mujer indígena y, y haya dejado el niño en una familia que ya tenía 4 hijos, pues San Martín, recuerden, son en total 5, eran 4 varones y una mujer, entonces bueno, si dejaban a San Martín ya tenían 4 hijos los San Martín. Así que eso también resulta eh, bastante inverosímil. Si bien Chumbitá lo plantea como un amor novelesco, etcétera, etcétera, es bastante difícil. Eso es una consideración que hace Chumbitá, que la saca de su mente romántica, supongo. Es bastante difícil de esto, puesto que a los indios la relación que tenían los españoles era bastante eh, relajante para con las mujeres indias. Y vuelvo a repetir, Diego de Alvear habla muy mal de los indios en sus crónicas. Siguiendo con este cronograma, o con este, perdón, con estas preguntas que nos podemos ir haciendo respecto a este tema, evidentemente que Chumbitá cronológicamente está bastante errado, porque habla de un periodo en el cual nace San Martín y que no se lo puede situar a Diego de Alvear en ese periodo, puesto que son 5 años después, lo que sí se puede certificar que pasó Diego de Alvear por esa zona. Siguiendo con esta argumentación histórica que hizo el doctor Zarcona, después Chumbitá saca a relucir unas memorias de Joaquina de Alvear, una señora que en el año 1877 escribió en un diario de comercio, un documento que se denomina correctamente libro de comercio, el cual está bastante deteriorado, supuestamente porque no se lo ha podido ver, y que le faltan muchas hojas. Escribió que su abuelo, Diego de Alvear, puesto que Joaquina era hija de Carlos María, había tenido relación con una mujer indígena, nunca menciona que se llamaba Rosa Guarú, con una mujer indígena, y que de esa relación había nacido José de San Martín. El historiador Nardelo se pone a investigar sobre esto y termina descubriendo que hay un expediente que data también de esa época, del año 1877, un expediente judicial, en donde se le había declarado a Joaquina de Alvear insana, puesto que esta señora, según lo que dicen los peritos médicos, tenía alucinaciones, comentaba que tenía charlas con distintos papas que habían pasado, que nunca ella había conocido, que tenía charlas con distintos filósofos, es decir, que era una persona que estaba perdida en tiempo y espacio, digamos. Y el expediente judicial, la sentencia, termina confirmando la insanía de Joaquina de Alvear. Además, esta documentación, la familia Alvear y bueno, y Chumbitá, que es el que escribe sobre sobre San Martín y la filiación de San Martín mestiza, nunca mostraron este libro de comercio, es decir que tampoco se puede, y en virtud de eso no se puede probar la autenticidad de este libro, puesto que no se han hecho los peritajes correspondientes. Y bueno, y la certificación médica y la sentencia judicial terminan dictaminando que Joaquina de Alvear era una mujer insana.
Otro dato que estoy chusmeando acá, habla de que Chumbitá, haciendo referencia a San Martín, habla de una entrevista que Alberdi tuvo con San Martín, en la época que San Martín ya estaba en Europa, ya bastante grande San Martín, y deja escrito Alberdi, entre todos sus escritos, deja escrito algo que decía así, me habían contado que era una persona de características indígenas, indio, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si agarras Chumbitá de esa versión de Alberdi para decir que San Martín era indio o era mestizo. Lo que pasa es que no termina de contar la otra parte que termina diciendo Alberdi, que le habían contado todo eso de San Martín y que cuando lo conoció no era ese indio que le habían contado, era una persona que tenía tez morena, pero no tenía ningún otro rasgo, simplemente la tez, no blanco blanco, sino que era más bien morena. Y finalmente, otra cuestión que es totalmente y muy sencillo de rebatir, es esta versión respecto de cuando San Martín estaba en Cuyo, coordinando los aprestos para su paso de los Andes y liberar Chile. Entre todo ese plan, todo el mundo conoce, lo astuto que fue San Martín respecto de la que se denominó Guerra de Zapa, y todos los ardid que utilizaba San Martín para poder engañar a los españoles, respecto, en este caso, por donde iban a pasar el grueso del ejército. Y bueno, en esas actividades, y en virtud de una conferencia que tuvo con los indios en el sur de Mendoza, él ahí se presentó como indio, hermano de ellos, y bueno, fue una expresión que usa San Martín, y eso está sumamente comprobado, en relación a ganarse la confianza de los indios, puesto que San Martín necesitaba que los indios lo vieran como un par, como un mismo, y ganarse la confianza de ellos para que creyeran sobre lo que él hablaba, para que creyeran sobre sus peticiones, porque él sabía perfectamente que los indios iban a ir a contarle todo, a llevar toda esa información a los españoles, y eso es lo que quería finalmente San Martín. O sea que es una cuestión bastante vaga el querer argumentar, porque uno en alguna conversación haya dicho mis hermanos los indios, sea realmente descendiente de indígenas. Estos son los argumentos históricos, resumidos, y en gran medida que el doctor Sarcona trata de refutar en esta presentación de la familia Alvear, puesto que no hay razón para hacerle esta prueba de ADN al general San Martín. Finalmente, también habla Sarcona de que no hay ninguna cuestión de dignidad o de prurito el no querer hacerlo, sino que es innecesario, por todo lo que hablamos recién, porque históricamente está perfectamente comprobado de que este señor no estuvo en ese lugar en la época cuando nació San Martín. Respecto de Rosa Guarú, es un mito que acá en Corrientes está muy arraigado, que era la niñera de San Martín, y que bueno, que fue la madre. Está tan arraigado al extremo de que hay instituciones educativas que llevan su nombre. Y no hay ninguna documentación que permita establecer que Rosa Guarú existió. Absolutamente ninguna documentación de que Rosa Guarú existió. Pero más allá de eso, también dice Sarcona que si bien la ciencia genética ha avanzado muchísimo,
El querer extraer material genético de un cuerpo que ha tenido un trajín tan grande como el de San Martín, puesto que San Martín estuvo alrededor de 11 años enterrado ahí en Boulogne-sur-Mer, en la iglesia de Boulogne-sur-Mer. Después fue trasladado a otro lugar de Francia, Brunoy, donde vivía su hija, a la bóveda Valcarce. Valcarce era el marido de Mercedita. Y ahí estuvo durante 20 años. Y cuando lo fueron a sacar para repatriar los restos del general San Martín en el año 1880, estaba muy deteriorado el féretro, se tuvieron que hacer algunas refacciones, se tuvo que hacer un forro al féretro, es decir que el cuerpo de San Martín ha sufrido un trajín importante. Y el otro inconveniente de hacer esta prueba de ADN, que se lo compararía con sangre de la familia Alvear, y como recordamos, no es descendiente una familia colateral, que no se sabe si en realidad pueden haber descendido de él. Y además séptima generación. Las pruebas que arrojaría serían también bastante dudosas desde el punto de vista técnico, por más que haya avanzado tanto la ciencia genética. Con esto espero que haya puesto un poquito más de luz respecto de esto, de todas estas cuestiones que este señor Chumbitá trata de pregonar y que están acabadamente y históricamente comprobados que no tienen asidero. Al extremo, y eso es lo que trato de que sea un poquitito más novedoso en esto, para algunos que puedan llegar a escuchar el video, que esto estuvo en la justicia y que en segunda instancia fue totalmente desestimado. Por las razones finales, en resumen, por las razones que le leí en un principio, desestimado en segunda instancia por la Cámara Federal y hasta el día de la fecha, al menos que yo tenga conocimiento, no fue apelado a la Corte Suprema de Justicia. Es tratar de echar un poco más de luz y de acercarnos más a la verdad, desestimar todas estas versiones que más bien son novelescas respecto a la paternidad y a la filiación del padre de la patria, y saber que San Martín fue hijo de Juan de San Martín, teniente gobernador de Yapeyú, que nació en Yapeyú, y de Gregoria Matorres de San Martín. Les agradezco mucho, espero que sea provechoso lo que acabo de contarles, y a sus órdenes. El que quiera, no sé, charlar del tema, conocerme a través del Museo Histórico y a través del profesor González Alzuaga, al que vuelvo a agradecer la posibilidad de que me explaye. Voy a tener un gusto charlar. Muchas gracias y hasta siempre.